Amén. Amén. Tomen asiento. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Dentro de este Evangelio, dentro de este capítulo 10, se relata una historia de alguien que se acercó al Señor con gozo, con mucho gozo. Vino corriendo a su encuentro y cuando llegó se postró delante de él de rodillas, con un entusiasmo, con unas ganas de estar con el Señor. Marcos capítulo 10. La historia del joven rico empieza de esta manera, pero lamentablemente el final es triste. Ya nos tiraste un balde de agua fría. De entrada nomás veníamos bien, con gozo, saltando. Pero yo anhelo que nos vayamos de este lugar también saltando de alegría y de gozo. Al salir él, versículo 17, al salir él, el Señor, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Cuántos conocían esta historia? ¿Cuántos escucharon alguna vez acerca del joven rico? Pensé que más, porque no es la primera vez. No hace mucho tiempo no nos han ministrado también sobre este pasaje, ¿recuerdan? Pero es una de las historias conocidas en los evangelios. Y quizás, claro, lo que pasa es que como no encuentran este joven con el que enseguida nos vamos identificando al principio, no encuentran un final feliz, entonces, qué lástima, no se fue triste. También esta historia está relatada en los otros 3 evangelios, en los 3 evangelios sinópticos, ¿no? En Mateo, acá en Marcos y en Lucas. En realidad, el único evangelio que nos habla de que era un joven es el de Mateo. En Marcos y en Lucas no dice que era un joven, lo presenta como un hombre y en otro lado como un hombre importante. Era rico,
era importante. Era un principal, era alguien reconocido, respetado, que tenía sus recursos propios y algo había escuchado acerca de Jesús. Él sabía que Jesús era un maestro bueno. Y se acerca buscando a Jesús corriendo. Marcos lo relata con ese detalle. Viene corriendo y se postra a los pies de Jesús, un hombre rico, principal. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer para tener esa seguridad de la vida eterna? ¿Se preguntaron alguna vez esto? Interesante pregunta, si no se le hicieron, hágansela. Pero acá nos cuenta la historia que enseguida Jesús es como que frente a esta declaración de este joven que le dice que él era bueno, ¿qué le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. Se dice que en ese momento los judíos no llamaban a nadie bueno porque justamente sabían que el único bueno era Dios. ¿Será que este joven reconocía que Jesús era Dios? Puede ser, es una posibilidad. Pero lo que él declara es importante y le pide un consejo importante. Y Jesús le dice, no le pregunta, le dice, ¿no? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. A veces uno lo lee como si fuera una pregunta. ¿Los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, etc. Pero en realidad es una afirmación. Jesús le dice, los mandamientos sabes. Tú haces esto, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál fue la intervención de este joven? ¿Qué le dice? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde mi adolescencia, desde que tuve uso de razón, desde que mis padres me enseñaron esto, desde que lo aprendí en la escuela bíblica. Hasta los incrédulos enseñan estas cosas, ¿o no? Porque en mi casa, a mí, mis papás, mis abuelos me decían, vos tenés que portarte bien, no tenés que robar, no tenés que mentir. No se enseña eso. Tiene que ver con las leyes morales de Dios, forma parte de los 10 mandamientos y es algo que todos desde chiquito vamos aprendiendo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le amó. Jesús no necesitaba que nadie le diga lo que ese joven había guardado desde su juventud porque él lo sabía. Pero acá aparece algo interesante. ¿Desde qué parte de los 10 mandamientos arrancó Jesús? ¿Qué son o cuáles fueron esos mandamientos que Jesús le cita a este joven diciéndole, vos guardaste esto? Si uno presta atención al orden de los 10 mandamientos, lo que Jesús cita es de la mitad para abajo, es la segunda parte de los 10 mandamientos. ¿Se dieron cuenta de eso? Vos guardaste esto, esta parte del decálogo. Y la historia continúa porque Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Una cosa te falta. ¿Qué le faltaba? La primera mitad. En la primera mitad de los 10 mandamientos se habla de aquello que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con lo que nosotros tenemos que hacer frente a Dios. ¿Cómo arrancan los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20, después léanlo, repásenlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza. Y todo hasta guardar el sábado forma parte de aquello que Dios quiere que nosotros hagamos delante de Él.
que lo busquemos a Él, que Él sea primero. Si dan, creo que dando vuelta la hoja, o 2 hojas por lo menos, Marcos capítulo 12, Jesús se encuentra con otra persona, en este caso con un escriba. Y es también interesante este diálogo. Acercándose uno de los escribas que los había, dije, capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús cita estos mandamientos que en realidad no están redactados así en Éxodo 20. En Éxodo 20 no dice en ninguna parte amarás al Señor tu Dios. Pero Jesús sintetiza los 10 mandamientos en estos 2. No hay mayor que estos 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo tiene que ver con nuestro amor por aquel que tenemos al lado. Amar al prójimo como a uno mismo. En estos 2 se sintetiza todo. Volviendo a la historia del joven rico, faltaba lo más importante. ¿Por qué podemos deducir esto? Porque el Señor le dice, una cosa te falta. Justamente la primera parte es la más importante. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi escala de valores? ¿Él es lo más importante? Entonces Jesús le plantea, te falta justamente renunciar, despojarte de aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, de aquello a lo cual adorás o de lo cual dependés. ¿Te animás a despojarte de eso? ¿De renunciar a lo que es tu Dios? ¿Tu principal valor en la vida? ¿Y seguirme? ¿Cuántos escucharon en algún momento la voz del Señor llamándolos, diciéndoles, sígueme? ¿Cuántos? No se asusten, no se asusten. 2 por lo menos. Ya bueno, se van animando. En algún momento de nuestra vida el Señor nos ha hablado y nos ha invitado a que lo sigamos. Y lo sigue haciendo hoy. En esta mañana, en este lugar, el Señor sigue invitándonos a que lo sigamos a Él. Pero claro, llegó este momento crucial en la vida de este joven, porque el Señor le dice, despojate, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres, y luego vení, seguime, tomando tu cruz, tomando la cruz, disponiéndote a depender de mí, con todo lo que eso significa, porque seguir a Jesús no es sencillo, hay que tomar la cruz. Hay que estar dispuesto a vivir una vida dependiendo solamente del Señor. ¡Epa! Repito, el Señor nos sigue invitando en este tiempo a lo mismo, ¿eh? Esto no fue solamente para ese joven en ese momento de la historia. El Señor sigue invitándonos, sigue invitando a que lo sigamos a Él, solamente a Él. Porque acá el tema, ¿cuál fue? Renunciar, dejar de lado lo que era la vida de este joven o de este hombre que era principal. ¿Y de qué nos habla esto? De que él ya venía teniendo su vida más o menos encaminada, arreglada,
tenía sus propios recursos, no tenía problemas económicos, llegaba a fin de mes, no tenía deudas, pero aparte era alguien reconocido porque era un hombre principal, se nos cuenta en otro evangelio. Quizás un funcionario, una persona importante, conocido por la gente, con su prestigio, con su fama, podríamos decir, era alguien reconocido, se había ganado quizás ese derecho en buena ley, era una buena persona. Pero una cosa le faltaba. ¿Cómo se fue? ¿Cómo termina la historia de este joven? ¿Por qué? Porque el texto dice, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, no estaba dispuesto a perder todo lo que él tenía porque era mucho. Él dependía de eso, su vida estaba centrada en eso. Entonces Jesús mira a sus discípulos y les dice, cuán difícil es que un rico o que una persona que depende de tantas otras cosas entre en el reino de Dios. Claro, uno diría, pero Triqui, este mensaje no es para nosotros, porque acá no hay ningún rico, no hay ningún magnate. No hay, digo yo, salvo algún jubilado por ahí. Pero acá le erraste con este tema porque acá esta palabra a nosotros no nos pega porque si nos cuelgan del techo boca abajo no se nos cae una moneda. No sé. Espero que se entienda la metáfora de la riqueza en este pasaje. Porque este joven no estaba dispuesto a perder todo lo que él había conseguido y todo lo que él consideraba que tenía y que era importante en su vida. Se lo había ganado quizás lícitamente. Pero me llama la atención la reflexión de los discípulos. Los discípulos, versículo 24, se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijitos míos, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Extraña la pregunta, porque pareciera que los discípulos en realidad entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Se dieron cuenta. Jesús no se estaba refiriendo solamente a las riquezas materiales, sino a aquellos valores que uno considera como muy importantes, a los cuales no está dispuesto a renunciar. Porque todos tenemos, en realidad, algo que valoramos mucho, que ocupa quizás el primer lugar o los primeros lugares en nuestra vida. Pueden ser, sí, el trabajo, la economía, pero pueden ser también otras cosas, otros gustos. Puede ser la familia. Ojo, cosas lícitas, ¿no? La familia, la carrera, lo que piensan los demás de nosotros, los valores, las cosas que hemos conseguido, a los cuales no estamos dispuestos a renunciar. Pueden ser cosas materiales. Puede haber una lista de cosas que si nos ponemos a pensar, nosotros también los tenemos como riquezas, como cosas importantes. Entonces los discípulos que se dieron cuenta de que Jesús se estaba refiriendo a eso, dijeron, ¿quién entonces podrá ser salvo? Porque en realidad todos tenemos algo que Jesús nos pide que renunciemos. ¿Quién? ¿Quiénes podrán ser salvos entonces? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede hacer de lo imposible algo posible. ¿Creemos esto? Si puedes creer. ¿Podemos creer? Porque hay que creer, ¿eh? Hay que creer que para Dios todo es posible y que Él se puede encargar de nuestra vida. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro entendió también.
Y Pedro fue aquel al cual cuando Jesús sube a su barca le dice, vení en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Lo invitó el Señor a Pedro a que lo siguiera y a que dejara su barca para transformarse en otro tipo de pescador. ¿Qué hizo Pedro? Lo siguió. Y le recuerda al Señor, nosotros hemos dejado todo, no solo él, el resto de los discípulos también dejaron sus empresas, sus trabajos, sus familias para seguir al Señor. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más. Ahora. ¿Ahora? ¿No es en la eternidad que vamos a recibir las recompensas? Sí, también en la eternidad. Pero Jesús acá dice, ahora van a recibir 100 veces más. Epa, ¿no se te fue la mano, Señor? 100 veces más. ¿Creemos? ¿Podemos creer? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Completo, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y ahí aparece con persecuciones. Ay, ¿ahora qué pasó? Veníamos bien con la promesa, ¿no? Pero metió ahí y persecuciones. Porque seguir a Jesús implica aceptar todo el paquete. Si queremos seguir a Jesús, ¿cuántos queremos seguir a Jesús? Bueno, sepamos, por si no lo sabían, que seguir a Jesús incluye oposición, problemas, conflictos. Ellos sufrieron persecución por causa del Señor. Pero no dejaron de recibir familia, casa, posesiones, tierras. En ese tiempo lo recibieron. Pero, Triqui, ¿te parece? Porque en los evangelios no queda nada registrado de que recibieron fortuna, tierras, posesiones por seguirlo al Señor. Es más, la tradición dice que todos los discípulos murieron por causa de su fe. Salvo Juan, el apóstol Juan, que se supone que murió de causas naturales, ya de viejo. Pero si no, el resto, a donde fueron a predicar y donde fueron a servir al Señor, terminaron siendo martirizados por su fe. Sin embargo, esto que dice Jesús se cumplió. Y me van a decir, a ver, mostrame el pasaje. No hay ningún pasaje. Pero sí hay testimonios hoy en la vida de aquellos que han decidido seguir a Jesús, que no perdieron nada, al contrario, se les multiplicaron. Las familias, los hermanos, las casas, bienes materiales que nunca soñaron tener en esta vida, sin ser dueños de nada. ¿Se entiende? Yo no soy dueño de nada. Mi cuenta en el banco, que no sé si la tengo todavía porque no se movió nunca, no sé hace cuánto, sin embargo, la familia que yo dejé hace muchos años en Buenos Aires se me multiplicó. Ustedes son mi familia. Acá, pero en otras provincias del país también. Por donde el Señor Jesús lleva a aquellos que quieren servirle, las familias se les multiplican, las casas se les multiplican. Nunca les va a faltar un techo donde dormir, nunca les va a faltar una mesa en donde comer. Porque por servir al Señor, esta promesa de Jesús, yo puedo dar garantía junto con mi familia, se cumple. Se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Ahora en este tiempo. Es precioso el Señor. Él cumple con sus promesas.
El domingo pasado celebré 50 años. ¿Se acuerdan que yo pasé cara dura, dije 50 años y me dijeron, ¿de qué 50 años? Y bueno, y Adriana también. Cumplió por ahí, por esa fecha, 49, porque ella dice que es más chiquita que yo. En el Señor. Y yo les puedo asegurar que en todos estos años esta palabra se fue cumpliendo y se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Para aquellos que quieran seguir al Señor y estén dispuestos, porque yo digo, me tengo que ir de Buenos Aires a Entre Ríos y queda mi familia, queda mi papá, queda mi hermana, queda la casa ahí. Todavía sigue estando mi hermana y la casa. Mi papá ya partió con el Señor. Pero yo puedo seguir volviendo a mi casa, a mi ex casa, porque ahora es de mi hermana, y tengo un lugar donde dormir, donde comer. Tengo familia de la carne y familia en la fe. A ustedes también el Señor les puede multiplicar aún más todavía, si están dispuestos a decir, bueno, Señor, vos ahora a partir de hoy en mi vida vas a ocupar el primer lugar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya no voy a seguir sirviéndome a mí mismo, a mis gustos, a mis placeres, a mis metas, a mis negocios, a aquellas cosas que el mundo me tienta para que tenga. No, ya renuncio a eso. Eso no ocupa más ningún lugar importante en mi vida. Ahora eres tú, Señor. ¿Se acuerdan de ese texto que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se van a acomodar en base al primer lugar que nosotros le dedicamos al Señor, ¿no? El resto se acomoda solo y se multiplica. Y cuánto más cuando estemos con el Señor. Me estoy poniendo flojita porque me estoy emocionando. Pero claro, porque me gustaría contarles tantos testimonios de cómo esta palabra se cumple, aunque no esté en ningún pasaje bíblico confirmado en los discípulos. Sí, el Señor lo confirma en la vida de aquellos que se entregaron a Él. 100 veces más. 100 veces más. ¿Cómo nos vamos a ir de este lugar? Aquel joven rico llegó corriendo y a los pies del Señor y embalado, pero se fue triste. Como les decía hace un rato, yo deseo que de este lugar, todos los que estamos aquí, nos vayamos de la misma manera en que estábamos cantando hace un rato, saltando. Me gozaré en tu presencia. Pero solamente lo pueden hacer aquellos que entiendan esto. Porque también es cierto que en estos tiempos vamos conociendo y vamos viendo gente que no es que rechaza a Jesús, buena gente, como este joven, buena gente, que viene buscando del Señor, como quizás muchos de los que estamos aquí hemos venido en algún momento buscando del Señor, por la bendición, por la guía, porque este joven vino buscando un consejo. Pero él ya venía más o menos perfilado en qué es lo que quería escuchar. A veces nosotros venimos a escuchar lo que queremos escuchar, lo que nos gusta escuchar. Y muchos han llegado y van a seguir llegando queriendo agregar a Jesús a su vida. Bueno, esto tiene que ver con cristianismo híbrido, ¿no? Ya lo vamos a profundizar ahí. Pero bueno, a mí me dijeron que Jesús era bueno, maestro bueno, y que sus consejos son sabios, y que Jesús siempre bendice a aquellos que vienen a buscar algo de Él, porque estamos en alguna necesidad, porque hay alguna enfermedad, porque nuestros negocios no están bien, porque no llegamos a fin de mes, porque hay cuestiones familiares, hay crisis, hay problemas por todos lados. Entonces vamos a buscar de Jesús porque Jesús escucha a los necesitados. Y es cierto. Y vamos a orar por las necesidades en esta mañana. Bueno, vamos. Y vamos corriendo. Ahí está Jesús
Hay gente que llegó a este lugar diciendo, yo vine porque me dijeron que acá Dios escucha las oraciones. Amén, Dios escucha las oraciones. Bueno, entonces voy a venir a ver qué consigo. ¿Qué puedo hacer para que mis problemas se solucionen? Y a veces venimos con esa predisposición, pero cuando Jesús pide lo más importante, a mí me dijeron que yo tenía que venir nomás y Dios me iba a solucionar los problemas. ¿Qué pasa? Tengo que renunciar y tengo que dejar aquellas cosas que a mí me gustan o que yo considero importantes para seguirlo al Señor. Y sí, porque Jesús pide la exclusividad. Él nos quiere para Él. La Biblia nos habla de un Dios amoroso pero celoso. Dios no nos quiere compartir con nadie. Él quiere que para Él nosotros seamos sus hijos y que nosotros lo tengamos a Él como un padre. Él no quiere compartir esa relación con otras deidades o con otros valores. Él nos quiere para Él. Por eso la primera parte de los 10 mandamientos tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Una cosa te falta. Estás cumpliendo con una parte, pero la otra es lo más importante. De esto dependen todos los mandamientos. Interesante, ¿no? El planteo que le hace Jesús a este joven. Él se fue triste porque no estuvo dispuesto a renunciar a aquellas cosas que consideraba buenas, importantes en la vida y necesarias. Si puedes creer, cantábamos. Y sigue siendo la pregunta, ¿podemos creer totalmente en el Señor? ¿Podemos depender de Él en todas las cosas? ¿Podemos entregar nuestra vida al Señor totalmente? No parcialmente, totalmente. El Señor nos dice, seguime, síganme. Y van a ver que yo les voy a confirmar que esas promesas se van a cumplir en sus vidas, ahora, en este tiempo. No van a perder. No es un mal negocio seguir a Jesús. No es, al contrario, es el mejor negocio de nuestra vida, de nuestra existencia, presente y futura. No tenemos por qué tenerle miedo a que el dólar sube, a que el petróleo también, los barriles aumentan y que lo que pase en el Golfo Pérsico va a repercutir en nuestras finanzas y en nuestra economía. Bueno, es lo que el mundo deduce y llega a esas conclusiones. Pero un hijo de Dios no le tiene miedo a eso. Porque el Señor se encarga del resto de nuestra vida si lo ponemos a Él en primer lugar. ¿Podemos creer en esto? Si puedes creer. Si podemos creer, podemos ver su gloria. ¿Por qué se fue triste? Se fue triste porque este joven no estuvo dispuesto a darle la exclusividad al Señor. Él quería mantener, él quería tener el control todavía de su vida y de su futuro. Y se fue triste porque se dio cuenta que no podía cumplir con eso porque era más importante. Hoy el Señor está en medio nuestro, diciéndonos, sígueme, seguime, seguime. Dejá de lado aquellas cosas que vos considerás que son importantes y necesarias. Seguime a mí. El resto después se va a acomodar solo. Jesús no está pidiendo literalmente que abandonemos la familia, el trabajo, que dejemos todas nuestras responsabilidades para venirnos a vivir acá a la iglesia y encerrarnos acá como si fuera un convento. No está pidiendo eso el Señor. Eso hacen las sectas. No está diciendo, bueno, vénganse con un colchoncito, ubíquense en las aulas de abajo, ahí tienen cocina, baño, todo, y vengan a vivir acá y abandonen todas sus casas, sus familias. ¿Está pidiendo eso el Señor de esta manera? Bueno, me alegro que lo entiendan.
Pero sí, ¿qué está pidiendo? Que entendamos que sin necesidad de abandonar a nuestras familias, nuestros trabajos y todas las responsabilidades que nosotros tenemos en la vida, lo tengamos a Él primero, para que Él determine después el lugar que le corresponde a cada cosa. A veces nosotros somos más propensos a escuchar los consejos financieros de gente del mundo que de buscar esos consejos en la voluntad del Señor. O los consejos de la familia. A veces son más importantes los consejos de familiares incrédulos que de aquellas cosas que Dios, como nuestro Padre, nos dice en su palabra. A veces estamos más pendientes de las opiniones de nuestros amigos del mundo de lo que nos dice Dios. Pero si yo voy, y si yo me voy a servir al Señor porque entiendo que me pide que lo siga o que vaya a tal lugar a servirle, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar mis familiares, mis amigos, mis patrones? Hay preguntas que cada tanto tendremos que hacernos, ¿no? ¿Quién es el que determina las decisiones en mi vida? ¿De quién dependo? ¿A quién recurro? ¿Qué es más importante? No puedo ir a esa reunión, no puedo ir a un estudio bíblico, no puedo hacer una visita porque me cayó un amigo, me cayó un pariente, o en el trabajo me piden que haga más horas extra, o porque yo que dispongo de mi trabajo. Hay muchos acá que tienen sus propios emprendimientos, ¿no? Y gloria a Dios por eso, porque oramos por emprendimientos propios. Pero si ese emprendimiento se transforma en mi amo, en el que determina los horarios de mi vida, por más que sea un buen emprendimiento, es un tropiezo para el llamado de Dios. Y muchos acá tienen sus propios talleres, sus propios emprendimientos, ¿no? Y está bueno. Y eso permite justamente disponer con más libertad en nuestro tiempo para que el Señor nos pueda usar. A veces no nos damos cuenta y se pone al revés la cuestión. No, voy a ir, pero tengo que terminar con este pedido, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con este horario, tengo con este cliente. No puedo ir. Y así puede haber un montón de otras excusas que aparecen. Nosotros, teniendo la posibilidad de regular eso, caemos en la trampa del enemigo y eso pasa a ocupar el primer lugar. Por eso el joven se fue triste, porque no estaba dispuesto a renunciar a eso. Era más importante el negocio, los recursos materiales o la opinión de los demás. El Señor en este tiempo nos está pidiendo esto, que revisemos y Él sea lo más importante. Una cosa te falta. Te falta justamente ponerme a mí en el primer lugar de tu vida. Y mis compromisos, y mi negocio, y mi familia, y yo tengo que hacerme responsable por esto, por lo otro. Olvídate de eso. No vas a perder. Se te va a multiplicar, ¿no te das cuenta? Vas a ganar más todavía, pero si yo estoy en el primer lugar de tu vida. Él garantiza nuestro sustento. Él garantiza todo, nuestra salud. Él se hace cargo de la vida de aquellos que le siguen. ¿O no lo hizo con sus discípulos? Y lo sigue haciendo. Y en esta mañana, en este lugar, yo espero que esto nos ayude a reacomodar aquellas cosas que están ocupando quizás el primer lugar en nuestra vida y nos estamos perdiendo de prosperar. ¿Cómo prosperar? Si seguir a Jesús parece que no es prosperar como yo entiendo la prosperidad. Porque los discípulos no terminaron bien. Jesús no terminó bien. Entre comillas. No es negocio. Me gustaría seguir a Jesús, pero
me gustaría solamente quedarme con aquellas cosas que me gustan del cristianismo o de la fe en Cristo. Las cosas, las promesas, ¿no? Las cosas lindas. Todo, el Señor me promete que todo me va a ir bien, de que Él me va a sanar, de que Él me va a cuidar. Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo me compro una Biblia y canto las canciones y me aprendo las alabanzas y participo de las reuniones. Y vamos incorporando cosas a nuestra vida, vamos agregando las cosas que nos gustan, pero vamos desechando aquellas que me comprometen o que me demandan que yo me entregue totalmente al Señor. Yo hice la oración de fe, Triqui. Yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Pero qué recibimos? Recibimos lo que nos gusta, recibimos todas las promesas. Eso lo recibo. Yo acepté a Cristo. ¿Qué acepté? Y acepto todo lo lindo, todo lo bueno. Yo quiero todo eso. Dios quiere bendecir mi vida, yo quiero su bendición. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, yo quiero ese plan maravilloso para mi vida. ¿Quién no quiere eso? Yo lo acepto, lo recibo. Hice esa oración. Pero, ¿hice la oración para recibirlo como Señor? Vieron que dentro de la jerga se habla de recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero normalmente recibimos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Quién no quiere que Jesús nos salve? ¿A quién no le gustaría ser salvado? Yo quiero que Jesús me salve, pero quiero que sea mi Señor. Que Él gobierne, que Él tenga la autoridad. Está bueno que nos replanteemos esto. Y si no lo hicimos, que hoy podamos hacerlo. Y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Padre, mi sustentador. Ya no quiero depender más de mí mismo ni de lo que me digan los gurúes de este mundo. Yo te quiero hacer caso a ti. Quiero depender de ti. Quiero seguirte aunque sea con persecuciones. Que vengan las persecuciones. ¿Haríamos este tipo de oración? Si puedes creer, las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán. Y van a salir recursos de abajo de las piedras, de lugares que nosotros ni pensamos, ni nos imaginamos. Dios se encarga de sus hijos, de aquellos que le siguen. Se animan en esta mañana a decirle, Señor, yo quiero seguirte. No me voy a volver triste, me voy a volver saltando y volviendo a cantar y volviendo a alabar el nombre del Señor con gozo, como lo hicimos hace un rato. Pero hay que tomar esa decisión. Hoy estoy dispuesto a renunciar y a dejar de lado todo lo que antes para mí era importante y ocupaba el primer lugar. ¿Se animan a hacer esa oración? Y en el nombre de Jesús, rechazar todo engaño del enemigo, toda mentira, todo argumento que parece conveniente. Pero si no viene de parte de Dios, en el nombre de Jesús hay que resistirlo y pedirle al Señor que Él ordene nuestra cabeza, nuestros valores, nuestros pensamientos. ¿Podemos hacerlo en esta mañana? Él se encarga del resto. Él acomoda todas las cosas. Cuando parece que no puede salir jugo de las piedras, el Señor hace salir jugo de las piedras. Termino contándoles un breve testimonio. En esta semana se me rompe una parte del auto. Se rompe, bueno, todavía está ahí andando, pero hay que cambiar un repuesto. Y ese repuesto no es barato, es caro. ¿Y vieron cuál es la cuenta que tiene el Triqui en la caja de ahorro? ¿De dónde sale, Señor? ¿De dónde sale? Y no es poca plata. Bueno, Señor, no sé, pero yo voy a averiguar y voy a ponerme a investigar a ver cómo hacerlo, pero hay que arreglarlo. Porque ya no estamos para subir a la bici, ¿no? Al principio, cuando salimos a servir al Señor, teníamos 2 bicicletas con Moni. Y con esa bicicleta
salíamos a hacer visita. Pero ya no podemos. Podemos, la bicicleta no va a aguantar. Entonces hay que arreglarlo. Pero no hay cómo. Pero Señor, vos ya me enseñaste y me demostraste que vos te haces cargo de todas nuestras cosas. Y bueno, averigüé los costos, las posibilidades, las alternativas. Digo, bueno, Señor, jueves de esta semana. Averiguo y bueno, hay alguien en la zona que puede hacer el trabajo y ya había sacado turno para el martes, para este martes que viene. Digo, Señor, vos hacete cargo. Ese jueves, acá, ahí, en el pasillo este central, viene alguien a decirme, mira, Triqui, tomá, esto lo mandan como de una ofrenda, no de acá, de otra congregación, y dicen, es para vos, una ofrenda relacionado con el Ministerio de Enseñanza, con los cursos de la iglesia. ¿Qué le pedí al Señor al principio de la mañana? El Señor se encarga. El Señor se encarga, Él provee, Él sostiene. Y lo puede hacer con todos los que estamos aquí. Si podemos creer. ¿Podemos creer en esto? No dudemos, Él se encarga. Él se encarga. Solamente espera que tomemos la decisión correcta. Y a su consejo, hacerle caso. Para no volvernos tristes, con el rabo entre las patas, avergonzados. ¿Podemos creer? Aquellos que se animen a hacerlo, yo les invito a que como una oración podamos reafirmar nuestra decisión con esta alabanza. Es una invitación, si puedes creer. Si hoy le decimos, Señor, yo creo en ti, creo en tus promesas, creo en tu palabra, creo que tú me vas a prosperar. Y aunque haya riesgos, yo sé que tú vas a superar mis temores con más familia, con más recursos, con más techos, con más terreno. Iglesia, si es la voluntad de Dios que tengamos más terreno, más territorio, más escuela, Él va a ser el proveedor. Él se va a encargar de todo. Lo que espera es que avancemos, que pongamos los pies en el agua y comencemos a transitar, siguiéndolo a Él. Podemos orar y cantar esta canción como una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque todavía nos sigues invitando a seguirte. Todavía nos sigues invitando a que sigamos tus pisadas. Aunque venga persecución, aunque tenga riesgos, tú nos prometes, Señor, aquí en esta vida, sostenernos, cuidarnos, prosperarnos. Quizás de la manera que nosotros no pensamos, pero tú te comprometes a hacerlo. Perdónanos, Señor, porque a veces ponemos la mirada en otro lado, seguimos otros consejos o dependemos de otras personas. En esta mañana, Señor, queremos decirte que sí, te queremos seguir a ti. Queremos dejar a un lado todas las cosas, desprendernos de todos aquellos valores que nosotros considerábamos importantes, para que tú ocupes el primer lugar. Esta es nuestra oración, Señor. Perdónanos por tanto tiempo perdido con otras cosas. Queremos, Señor, seguirte y ver cómo las montañas se mueven, ver cómo los enfermos se sanan, ver cómo las cadenas se rompen por seguirte a ti, por confiar en ti. Úsanos, Señor, queremos ser instrumentos en tus manos.
recibe nuestra oración en esta mañana. Queremos creer totalmente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.